Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria y esta vez les traigo un tutorial padrísimo para celebrar el Día del Padre. Pero también este tutorial lo puedes realizar en cualquier ocasión. Y si a ti te gustan los caballos o a tu papá le gustan los caballos, entonces este tutorial es para ti. Yo estuve buscando tarjetas para hacer este tutorial, para compartirles algo, ¿no? Y la verdad, encontré muchos estilos de tarjetas del Día del Padre que no resonaban conmigo, porque hay muchos temas y ningún tema lo identifiqué con algo que yo le daría a mi papá o que yo supiera que a mi papá le gustaría. Entonces tuve que pensar en qué le gusta a él, no tanto buscar en internet, ¿no? O en las tiendas, o más bien era como que pensar, ok, algo que le guste a mi papá. Y pues a mi papá le encantaban los caballos, era así su adoración. Entonces es una cosa que a mí me recuerda a mi papá, es lo que me hace un link con él, estos animalitos hermosos. Y decidí entonces hacer un caballo en acuarela, pero utilizando café, porque pues a mi papá le encantaba el café también. Y aparte la acuarela les va a quedar oliendo riquísimo. Vamos a utilizar un poquito de café. Para quienes nunca han utilizado el café, no se estresen, no se apuren. Está súper fácil, les va a encantar. Y bueno, las acuarelas, básico. Así que bueno, vamos a seguir este tutorial paso a paso, pinta conmigo. Y lista de materiales. Necesitamos nuestro boceto, que lo puedes descargar desde mi página de Facebook. El link te lo dejo en la información de este video. Necesitas tener papel de acuarela para trazar tu boceto, ya que si utilizas otro tipo de papel nos hará un hueco. Las acuarelas de cualquier estilo y también café soluble. Tiene que ser café soluble para poderlo diluir. Así que no importa la marca, solo necesitamos un poquito. También un platito, un refractario para poner el agua, nuestros pinceles y listo. Ya tenemos todos nuestros materiales aquí, lo pueden ver y vamos a empezar. En mi platito voy a poner un poco de agua y luego, después de eso que ya tenemos el agua, vamos a preparar el café. Voy a poner un poquito de café en mi plato, solo un poquito, y fíjense la cantidad, en realidad no se necesita bastante. Voy a hacerlo a un lado para incorporar un poquito de agua. Voy tomando con mi pincel algunas gotas, así poco a poco, y voy diluyendo el café con mi pincel. Si se fijan, empieza a soltar el color. Entre más agua, más clarito nos va a quedar, pero bueno, a mí sí me gusta un poquito más oscuro. Yo les recomiendo que sí nos quede bastante oscuro y ya con agua iremos diluyendo. Y bueno, ya voy a empezar por la parte de las orejitas. Voy cubriendo todo lo que quiero que sea café, las orejas, el fleco del caballo y también parte del cuerpo. Aplicamos el café sin miedo, no importa qué tan oscuro o tan claro te quede, mientras no se vea muy transparente. Voy a poner un poquito más de agua para diluir un poquito más donde quiero que se vea el café más claro. Y así, simplemente con el agua voy arrastrando el color. Y así nos va quedando cubierto con café la cara. Voy a añadir un poquito más por aquí. Y en esta parte del ojo derecho. Ahora, con un poquito más de agua voy a ir jalando el color que ya tengo, donde quiero que se vea un poquito más claro. Y ahora me muevo hacia la parte inferior del cuerpo
Podemos cubrir casi todo. Deja simplemente algunos pequeños espacios en blanco, como si fueran brillos o luces que reboten en el cuerpo. Y ahora sí, la parte de abajo. Si se fijan, las pinceladas no son muy precisas. Son bastante libres, con bastante agua. Te recomiendo que tu pincel sí tenga bastante agua para que nos quede un efecto más padre, más acuoso. Y bueno, si se fijan, aquí voy aplicando más color café. Y para el cabello te recomiendo que hagas líneas rápidas, sin presionar mucho el pincel. Simplemente deja que fluya el pincel, llévalo rápido haciendo líneas, siguiendo como ondas del cabello. Y con agua aplicamos un sombreadito dentro del cabello, donde iría más blanco y menos definición. Ahora voy a sombrear un poquito alrededor de la nariz, en esta parte que ya está un poco más seca. En las partes donde ya está seco es más fácil aplicar otra capa donde se vea la diferencia. Si aplicas el café donde ya está mojado, pues se va a combinar. Así que aquí, que ya está seco, voy a hacer un sombreado para acentuar un poquito más los detalles de aquí. Aquí alrededor de donde lleva esta especie de cintillo. Así que bueno, aplicamos el café y hay que difuminar la línea. No hay que dejar una línea súper remarcada. Así que con agua simplemente vamos jalando y como desapareciendo la línea. Solamente queremos acentuar la sombra. Vamos dando unos toquecitos suaves para hacer como otros contrastes, ¿no? Porque tenemos básicamente la primera capa, entonces lo que estamos haciendo es darle ya un poquito más de contorno y de forma, ¿no? De volumen con estas sombras que estamos añadiendo aquí en la parte del cuello y del pecho. Y bueno, voy a aplicar un poquito más para oscurecer esta área y también un poquito aquí arriba. Quiero más sombra, así que si te fijas, puedes poner bastante cantidad de café y ya será cuestión de que con el agua podamos añadir un poco más de agua y lo vamos difuminando. El propósito de esta pintura es la experimentación con el café y la acuarela y el agua. No tiene que quedar perfecta porque, bueno, esta acuarela tiene esa ventaja, ¿no? De que podemos hacer texturas igual con el café y con el agua, ¿no? Que nos queden como especie de charcos. Que estos mismos charcos nos van a dar los efectos de tonalidades. Y voy a remarcar un poquito más aquí alrededor del cintillo. Sigo detallando aquí alrededor de la nariz y del hocico, así que un poquito más de sombra por aquí y listo. Así que así van quedando las primeras capas de nuestro caballo. Con el pincel voy a salpicar en la parte de abajo como si fuera la arena, ¿no? Cuando caminan, cuando galopan y hacen un splash. Voy a hacer ese splash aquí abajo. Simplemente ponemos gotas con la misma agua coloreada que ya tenemos con café. Y bueno, voy a hacer la parte del cuerpo del caballo. La voy a engrosar más en esta parte izquierda para que se vea un poco más completo. Si necesitas hacer este trazo con café, entonces hazlo para que tu caballo tenga un poquito más de cuerpo. Y voy a agregar ahí unos cabellitos extras
suavemente con el pincel y otras gotas más aquí. Listo, ya quedó mi splash del galope. ¿Qué tal, Aprovechamos, limpiamos el platito, el agua otra vez ya limpia para las acuarelas. Y bueno, ya una vez que está totalmente seco nuestro caballo, tiene que estar bien seco para nuestro siguiente paso con acuarelas. Y voy a estar utilizando ciertos colores nada más. Aquí tengo uno naranja rojizo y también voy a utilizar un naranja más claro como este. Uno verde medio, no muy claro, no muy oscuro. Aquí va, color amarillo, cualquier amarillo nos va bien. Y por último el color negro básico. Así que listo. Ahora pongo mi agua por acá y voy a empezar con el color amarillo. El color amarillo es lo que nos va a dar luz, lo que nos va a iluminar este caballo como si fuera algún rebote de luz. Voy a ponerlo en la cara, aquí donde van las mejillas, el cuello. Puede mezclarse con las capas previas que ya tenemos de café, pero no hay problema, mientras el color amarillo sea visible. Un poquito más por aquí, con bastante agua. Y por aquí, por acá. No tienen que ser manchas precisas, simplemente tú disfruta, ponlos donde vayas viendo que yo los pongo, si es en el pecho, si es en la cara. Así que ahora con el color naranja, con el naranja claro, voy a dar un poquito más de contraste en el área de las orejitas, en una oreja y alrededor del cintillo, debajo del ojo. Y aquí algunas otras manchas y un poquito más de agua. Voy a fusionar un poco donde ya está el café. Ok, así que aplicamos bastante color y bastante agua. Nos van a quedar esta especie de charcos, pero eso es lo que va a hacer que se vea padre nuestro efecto. Y voy difuminando un poquito más en esta parte del pecho. Voy a acentuar más el color. Puedes acentuarlo tanto como quieras. Un poquito más de agua por aquí. Con el agua estiro el color alrededor del cuerpo del caballo. Y ahora con el naranja más oscuro voy a oscurecer esta parte de la carita del caballo. Ahora aquí voy a delinear un poco más, quiero que se vea más intenso dónde van los cabellos, esta parte del fleco de la frente, y intensifico un poquito más los cabellitos. Y aquí, si se fijan, es como una mezcla entre el café y el naranja. Y con agua voy a diluir un poquito la línea porque no quiero que se vean las líneas muy precisas, no quiero que se vea muy delineado. Entonces con agua voy a difuminar el contorno de la línea. Y listo. Un poquito más de sombreado por acá en naranja. Y debajo de la correa. Otro más por aquí y voy a ponerle un poco más de agua
para estirar el color. Por aquí abajo, si se fijan, es bastante agua para que me cree esos charcos que cuando se sequen pues van a verse súper padre. Y oscurecer un poquito más aquí en el área del pecho. Ahora con color verde voy a poner simplemente muy poco. No quiero que se vea verde mi caballo, pero quiero que tenga un reflejo en esta parte de la nariz y la frente. Así que con bastante agua y solamente un poquitito de color verde. Podemos añadir también en algunas partes del cuerpo, simplemente para darle un poquito más de color a nuestro caballo, que no se vean los colores tan planos. Este color verde le va a dar otra dimensión a las capas que ya teníamos. Un poquito más por aquí, y con agua voy a difuminar y aclarar un poquito. También entre los cabellos de la parte de arriba, estos cabellos casi blancos, aquí aplico un poco más de agua para que no se vea tan intenso el color. Y un poquito más por aquí. Arrastro el agua para que se difumine todavía un poquito más. Ahora con el color negro voy a hacer la nariz, el huequito de la nariz y la boca, la línea del hocico, pues. Y listo, aquí ya voy a detallar un poquito más. Este color negro de la acuarela me va a ayudar a que mi caballo adquiera más forma. Ten cuidado al utilizar la acuarela negra porque puede ser bastante intensa, pero no te preocupes. Ponle agua y se va a diluir. Pon todo el agua que necesites para crear los grises. Y voy a delinear un poquito más por acá, a sombrear, darle un poco más de forma aquí al hocico. Y jalo con agua para ir difuminando el color, que no se vea tan oscuro. Alrededor del cintillo voy a hacer este sombreado, que es un poquito más intenso, pero igual con el agua deshago un poco la línea, que no se vea tan remarcado, y voy difuminando con agua. Y así nos vamos alrededor de todos los cintillos. Estas correas las voy a hacer grises y bueno, algunas partes más oscuras. Voy a poner también acuarela negra en esta parte de arriba del caballo, en la correa que tiene arriba, y dejaré las estrellas en blanco. Oscurecemos la parte de las orejas y un poquito de delineado por aquí en los cabellos del fleco, unas líneas delgaditas. Trata de usar el pincel más delgado que tengas para estas líneas. Y adentro de la oreja. Aquí, si te fijas, nuestra acuarela ya va más intensa. Y sigo rellenando las correas en un color más claro. Ahora esta, donde no le da la luz, va más oscura. Esta parte de la correa es bastante oscura. Un detalle de adentro, como el hueco que lleva el metal. Y lo demás ya un poquito más claro.
metal donde le da la luz. Listo, ahora sí ya quedó mi acuarela gris. Detallo un poquito alrededor de la correa y de las estrellas, así que poco a poco con agua voy creando estos grises que quiero. En algunas partes sí va más oscuro, otros más grises. Según donde le quieras poner el sombreado, irá más oscuro. Ahora regreso a detallar la nariz. Alrededor de la nariz voy a poner esta sombra y también un poquito de más agua para jalar el color. Y esta especie de vena que lleva aquí en la nariz, voy a hacerla un poquito más intensa y la jalo hacia abajo con un pincel bastante delgadito. Es como entre una sombra de la vena que sale ahí. Y ahora a sombrear un poquito más por acá. Ahora regreso aquí al cuello del caballo donde quiero intensificar las sombras. Voy a aplicar más color negro. Y en la parte del pecho también voy a oscurecer un poquito más. Recuerda siempre aplicar agua cuando utilices la pintura negra para que no nos quede muy remarcado. Y el agua nos va a dar un mejor efecto. Ahora con el pincel delgadito que seguimos utilizando voy a detallar un poquito más los cabellos de esta parte. Así que con bastante agua para que fluya la pincelada. Y sin presionar. Son pinceladas largas, sin presionar. Y puedes seguir diluyendo sobre las líneas que ya hiciste. Solamente algunas, que no queden muy precisas, que se vean más libres, como más divertidas, ¿no? Que las hiciste con diversión y no tanto con precisión. Sí, así es la palabra. Diversión. Y ahora sí voy a empezar a trabajar el ojo. Ya una vez que tengamos el ojo, nuestro caballo va a cambiar totalmente. Voy a hacer algunos sombreados en negro alrededor. Ten cuidado de no aplicarlo bastante intenso, porque vamos de poco a poco, como en escala de grises, y poco a poco ponemos más color si se necesita. Entonces, bueno, aquí alrededor del ojo sombreo un poco más. Voy a intensificar un poco más también los cabellos de la frente, los flecos, y un poquito más alrededor de la nariz. Ahora con color naranja o café de nuestra acuarela pintamos completamente la pupila del ojo, toda, y hacemos como una especie de delineado alrededor, difuminado. Y ahora sí, con el color negro voy a añadir esa parte del medio de la pupila más oscura, un poco de sombra por aquí para intensificar el ojo y delinear un poquito más. Aquí ya tiene más forma este ojo. Y bueno, voy a agregar unos cuantos cabellitos más por ahí, unos rápidos, y listo. Otros más por arriba. Así que bueno, un delineado más intenso debajo de las correas. Ya que se secó esta capa, voy a seguir intensificando.
y con agua hago un poquito más de blend, que se difumine un poquito más el color, para deshacer un poco la línea. Listo. Un poquito más en el pecho. Quiero que se vea un poquito más oscuro en esta parte. Y listo. Voy a poner una sombra por aquí. Y ahora me voy a mover un poquito hacia la parte izquierda del cuerpo y voy a aplicar color negro. Unas manchas sin sentido, simplemente por diversión, pero se va a ver súper padre. Y listo, aquí está el caballo ya casi terminado. Espero que les vaya gustando el de ustedes. El mío ahí me va encantando. Y vean qué padre se ven los colores. ¿Les gusta? Para los detalles finales voy a estar utilizando plumas de gel blanco y la plumilla que es como una especie de marcador fino en color negro. Así que con estas, con el marcador negro, la plumilla negra, voy a delinear un poco algunas partes, por ejemplo alrededor de las estrellas, para definirles la forma. Alrededor de las cintas voy a poner un poco de línea, de punto, hacerle la forma del diseño que tiene este cintillo. Y aquí va. Ya va tomando un poquito más de forma. Así que voy delineando las estrellas alrededor de este cinto. Y listo. Ahora esta especie de rueditas que lleva alrededor, los remaches y también los de la parte de abajo. Ahora ya que está más seco, quiero sombrear todavía un poco más en la parte de los cintillos porque quiero que se vean las sombras más profundas, que no se vea tan plano. Entonces voy a oscurecer un poquito más aquí, en esta y en la de abajo. Ahora el ojo lo voy a detallar un poco más, que se note más delineado por aquí. Y ahora con mi pluma de gel blanco le voy a dar el brillo. Simplemente hago un punto en esta parte del ojo y abajo un poquito más de brillo. Así que listo, aquí ya está el ojo y con esta misma pluma de gel voy a dar algunos brillos en la parte de las cintillos y de la vena, también en la nariz, alrededor de los ojos. Para quienes ya han visto mis tutoriales o videos saben que me encanta agregar puntitos blancos, líneas de detalle. Estos son opcionales. A mí me gusta agregar puntitos alrededor de esta cintilla, también del cuerpo del caballo.
como unos brillos. Aquí donde va el fleco hago unas líneas rápidas para darle un poco más de luz a los cabellitos y unas cuantas más por acá arriba, en esta parte también, y otros puntitos más por ahí para darle un poco más de luz, y donde va aquí abajo del hocico, abajo de la nariz, y listo, mi caballo ya está terminado. ¿Les gusta? Espero que el de ustedes les haya quedado genial. Y bueno amigos, espero que les haya encantado el caballo y que les haya quedado genial, y sobre todo que si lo van a regalar lo hagan con mucho cariño. No olviden ponerle un marco para que se vea aún más impresionante. Así que gracias por haber pintado conmigo. Así es como quedó mi caballito y lo voy a poner en el marco. Nos vemos a la próxima. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartir este video. Bye!